y amén. Muy bien, amados. Hemos estado esta semana abordando el tema de la comunión. ¿Sí? Desde que le damos nombre nosotros a un tiempo que tenemos. Recuerdo que cuando pusimos el nombre de esta semana de oración, la pregunta era, ¿no vamos a hacer nada más? ¿Solo vamos a orar? ¿Cómo es que va a funcionar? Y si le hubiéramos puesto semana de exaltación a Jesús, la pregunta hubiera sido, ¿solo vamos a cantar? ¿Solo vamos a tener alabanza? Porque justamente nosotros sectorizamos o de alguna manera dividimos todo lo que implica comunión con el Señor. Y entonces pensamos que comunión es un único tiempo de intimidad con el que estamos con el Señor, y después pues el tiempo de alabanza es glorificación al Señor, y luego las alabanzas lentas son adoración, y luego hay un tiempo para ofrendas y todo este asunto, y nosotros lo hemos dividido, pero la realidad es de que todo lo que nosotros hacemos expresa nuestra comunión con el Señor. Todo lo hacemos es por esa realidad de comunión. Si oramos es para tener y expresar comunión. Si alabamos y exaltamos al Señor es para expresar esa comunión. Si somos instruidos y edificados en la verdad de Cristo, estamos expresando comunión. Pero no se limita únicamente a lo que hacemos nosotros dentro de la congregación, sino todo lo que tú haces aún afuera de acá sigue expresando comunión con el Señor. Cómo tú haces tu trabajo, cómo tú administras los recursos que el Señor puso a tu disposición, cómo si eres estudiante, cómo abordas cada uno de los cursos, materias, asignaciones, cómo te relacionas con los demás, cómo estás en tu casa, tu cuidado como padre, madre, tu función como hijo. Absolutamente todo expresa la comunión que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Y es justamente esa base de comunión la que debe ser una realidad para poder llevar también una vida de servicio que sigue expresando comunión. Lo peor que a nosotros nos puede pasar es servir a Dios sin participar de la comunión con el Hijo. Porque caemos en un activismo religioso en el que nos comprometemos a muchas cosas. ¿Sí? Estamos en la alabanza porque es que nos gusta cantar. Estamos en el grupo de los niños porque nos gusta enseñarles a ellos. Estamos en el grupo de oración porque nos gusta orar. Y entonces empezamos a llenar nuestra agenda de actividades y de cosas que hacer, donde tarde o temprano nos cansamos, donde tarde o temprano empezamos a encontrar, incluso con las personas que nos relacionamos, asuntos complicados donde finalizamos es por decepcionarnos y querer renunciar a todas las cosas. De repente nos encontramos en una situación complicada en cualquier aspecto de nuestra vida y estamos pensando en renunciar a todas las cosas. Pero el problema no es ni las personas, ni que tu cuerpo se canse, ni que tu mente se desgaste, ni tampoco las situaciones complicadas que abordas en la vida, sino es que tu servicio siempre dependió de tu buena actitud, de que realmente querías hacerlo, tenías un buen entusiasmo, pero no había como base una expresión de comunión con el Señor. Y esa realidad de expresión lo cambia todo, trasciende todas las cosas. Por eso en las Escrituras nosotros constantemente podemos ver que somos llamados a comunión con el Señor. Y hemos dicho no a tener una relación con Él. Dios no está ocupado ni buscando tener relación con nadie.
Él nos ha llamado es a tener comunión con Él. Tú puedes pensar, no sé, yo no me congrego, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero yo oro todos los días y tengo relación con Dios. Eso puedes pensarlo tú. Que sea la realidad que Dios avala es otro asunto. Gracias, amén. Entonces, Dios no está interesado. De hecho, las Escrituras no nos llaman a tener relación con Dios. Lo que Jesús definió fue: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también lo sean. Que así como yo estoy en ti y tú estás en mí, podamos permanecer también en ellos. El apóstol Pablo, también, que consideramos esta semana en 1 Corintios 1:9, establece que Dios es fiel y que nos ha llamado es a comunión con el Hijo Jesucristo. No a tener una relación con el Hijo Jesucristo, sino a participar de comunión. Y es que pareciera casi que lo mismo, pero hay una línea muy delgada en eso. Porque una relación está basada en un vínculo que bien puede ser en un momento de sangre o un asunto legal o incluso de decisión propia, establecer una amistad con alguien. Pero ese vínculo puede estar ahí y nosotros vivir es alejados de esa persona. Por ejemplo, padre e hijo. Esa es una relación y puede haber ahí un vínculo de sangre. Pero padre e hijo pueden vivir sin hablarse toda su vida y seguir teniendo relación de padre e hijo. Les guste o no les guste, ¿sí? Es por un asunto de que ya hay un vínculo de sangre. Entonces, usted puede decir, no, es que mi papá, si usted lo hubiera conocido, yo por eso aquí, por eso allá con él, está bien. Pero nunca dejaste de ser hijo y nunca dejó de ser padre. No sé si me doy a entender. Puede haber una buena relación, una buena comunicación, o puede no haberla. Lo que siempre hay es una relación. Pero con Dios, con Cristo, no es igual. No estamos llamados a tener una relación con un vínculo terrenal donde yo puedo estar lejos, Él por su lado, yo por el mío, yo con mis planes, Él con los suyos, yo con mis propósitos y Él con los suyos, pero seguimos teniendo una relación. No funciona de esa forma. Hemos sido llamados a tener comunión, una participación activa, una participación continua de la vida de Cristo en nosotros. En la primera enseñanza justamente hablamos que podemos tener esa comunión es porque participamos de la vida de Cristo en nosotros y compartimos esa realidad en común. Y esa vida de Cristo en nosotros y la realidad de la mente de Cristo en nosotros nos hace ser justamente lo que significa la palabra comunión, el koinonos, socios en unidad común. Ambos participamos de una vida, de una naturaleza. Ambos podemos disfrutar de esa comunión que tenemos, donde yo recibo todo lo que de Dios es y todo lo mío es doblegado a su completa voluntad. En esa sociedad en unión común, ambos tenemos el mismo pensamiento, buscamos un mismo propósito, porque no se trata de una relación aislada, de que yo le oro y le busco cuando le ocupo, sino de una comunión constante, 24/7. ¿Me doy a entender en eso? Entonces, es desde esa realidad en que nuestro servicio está plenamente vinculado a esa realidad de comunión con el Señor. ¿Podemos servir sin tener comunión? Claro. ¿Cuánto nos va a durar? Esa es otra cosa. Porque lo que realmente da vida a nuestro servicio y fortalece nuestro ser interior en medio de las dificultades, justamente es la participación que tenemos en la vida de Cristo. Por eso el principio que Jesús estableció muy claramente cuando llamó a sus discípulos y los envió a predicar y les pidió que dieran fruto, fue establecido principalmente en una realidad de común unión.
Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 13 y vamos a leer hasta el verso 15. Marcos capítulo 3 y versículo 13. ¿Ya lo encontró? Dicen las escrituras: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Para qué cosa? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Amén. Y luego pues aparece la lista de los 12 a quien él llamó. Ahora, entonces quiero que notemos lo trascendental de lo que Jesús está haciendo. Él consideró a 12 personas, llamó en especial a 12 personas, y había una sola intención, un solo propósito: que esas 12 personas pudieran difundir el evangelio del reino en todo lugar. Justamente la gran comisión define es hasta lo último de la tierra. Esa siempre fue la intención, ese siempre fue el propósito. Jesús no llamó a 12 solo para no andar solito. Él llamó a 12 fue para constituirlos apóstoles, quienes serían enviados a realizar con eficacia la tarea de expandir el reino de Dios. Pero en ese llamamiento, el versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto fue lo primero que él hizo: llamar a 12 para que estuviesen con él, para que pudieran formar justamente y tener comunión, para establecer un vínculo, algo que trascendiera a una relación, al grado, amados, que cada uno de los 12 hubiera estado dispuesto a dar la vida por Jesús. Estableció Jesús esa realidad en la que llama a los 12, pero no los llama para enviarlos a predicar de forma inmediata. No los llama para decirles en qué sector de Jerusalén les toca predicar y fundar una congregación a cada uno. Él los llamó primero para que estuviesen con él. Y él personalmente los entrenó, él personalmente los adiestró, los discipuló, les enseñó, les compartió y los estableció como apóstoles. La primer llamada o el primer llamado de Jesús es a que estemos con él, a que tengamos comunión con él. Esto es lo primero, la primer llamada o el primer llamamiento que el Señor hace, a que podamos participar de su vida, de su naturaleza, a que estemos con él, que disfrutemos su presencia en nosotros, que disfrutemos cada vez que oramos a él, que disfrutemos de la vida que compartimos con él cada vez que le exaltamos, cada vez que nos reunimos y somos por él enseñados. También cada vez que estás tú solito en tu habitación y tienes ese momento de expresar comunión con el Señor, es justamente el primer llamado que hace el Señor, a estar con él, a disfrutar de él, a permanecer en él. Entonces, luego de eso, los envió a predicar. Entonces, lo primero es que el Señor estableció a 12 es para que estuviesen con él. Y luego de ese tiempo de comunión y realidad de estar con él, el propósito nunca dejó de ser. Siempre fue enviarlos a predicar con autoridad, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Entonces, amado, el primer llamamiento que Dios nos hace como hijos no es a servir, es a estar con él. Es en esa realidad de comunión con él
donde tú también serás afirmado, donde tus fuerzas todos los días serán renovadas, donde el Señor pondrá de su espíritu constantemente en ti y puedes atravesar diferentes adversidades y situaciones complicadas y momentos de mucho infortunio, pero tu servicio nunca deja de ser, porque no está avanzado en el entusiasmo que sientes hoy, sino en la convicción que la comunión del Padre contigo establece en tu espíritu. Nunca el servicio se ha tratado de un asunto que depende y nace de la intención humana. De hecho, también Hebreos lo define de la siguiente forma, y es que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces, nunca el servicio al Señor dependió de la buena intención humana. Y no digo que esté mal que tú anheles servir al Señor y hacer realidad algo dentro de la labor que Él ha establecido en esta tierra. Eso está perfecto, eso está excelente. Pero si tu servicio nace y es producido de tus buenas intenciones, de tus buenas ideas, o de que tú piensas que eres talentoso para algo, amado, será un servicio que durará lo mismo que tu emoción. Y el problema es que nosotros por naturaleza somos emocionales. Y hoy estamos con toda la actitud y mañana pasó algo que nos hizo perderla. Y entonces empezamos a ejercer el servicio porque ya nos comprometimos. Te comprometiste ayer que estabas feliz. Hoy que te pasó lo complicado, ahora hay que hacerlo. me doy a entender en esto. Y es ahí donde el servicio empieza a cansar, empieza a ser pesado. ¿Saben? Me ha pasado mucho con pastores que escucho decir, no, es que el servicio en el pastorado es que es un asunto complicado, cansado, desgastante, es que lo enferma uno. Dije yo, pues ¿desde dónde están sirviendo? ¿Desde su comunión con el Señor o desde su humanidad? Porque, amados, si el pastorado te enferma, mejor dediquémonos a otra cosa, busquemos otro asunto. No es posible que tú salgas diciendo, es que servir al Señor me tiene enfermo. Qué triste. No es posible que tú termines diciendo, es que el servicio al Señor arruinó mi casa. Eso es imposible. Pero ¿por qué en ocasiones sucede? Justamente porque parte de nuestras buenas intenciones y motivaciones de un momento emocional que termina desarrollándose en un asunto de me toca hacerlo, ya no me queda de otra, ya me comprometí. Y si algo tengo yo es palabra. Y sigue basándose en yo, en lo que puedo, en lo que tengo y en lo que debo. Y nunca se basó en la comunión. Por eso lo primero es, el primer llamamiento del Señor es a estar con Él, a permanecer en Él, a disfrutarlo a Él, a poder tener comunión con Él. Y desde esa realidad y verdad de comunión, entonces vamos a poder servir con eficacia al Señor. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, porque Jesús hace esta declaración luego algo más glorioso, algo superior. Juan capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 4. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano
no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Entonces, vea este asunto. Jesús está utilizando una analogía, una especie de parábola para explicar una verdad espiritual profunda y trascendental. Y justamente usa algo que todo el mundo conoce. No necesitamos tener el IQ de Einstein para poder entender esta referencia. Él está estableciendo un árbol, la vid, el tronco que es metido en la tierra y de ella está tomando todos los nutrientes, de ella está tomando todo lo que necesita para poder crecer y desarrollarse. Y de él es que salen los pámpanos, las ramas, y son ellas las que por naturaleza que están en el tronco, en la vid, pegadas, metidas en la vid, permaneciendo en ese tronco, que entonces de él toman también los nutrientes que necesita. De esa vid es que se produce todo lo que esa rama necesita para florecer y dar fruto. Nada que esté fuera a esa vid, la rama necesita para dar fruto. Todo lo que ella necesita está en el tronco, en la vid. Nada está fuera de ello. Por eso la figura es permanecer en, para poder dar fruto. Y ve que es trascendental en, porque usted puede poner una ramita sobre un árbol y eso no quiere decir que va a dar fruto. La rama que da fruto es la que está pegada, metida, incrustada en la vid, porque de ella toma todos sus nutrientes, de ella toma todo lo que necesita para poder dar fruto. Y esta es la figura que Jesús está utilizando. Y entonces él define: el pámpano por sí solo no puede dar fruto. Puede tener toda la intención, quisiera poder hacerlo, puede intentarlo si quiere, pero el pámpano por sí solo no puede llevar fruto. Necesita permanecer en la vid. Y entonces el verso 5, Jesús define esta gloriosa realidad y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces Jesús está completamente dando la fórmula, la técnica, la estrategia, llámenle como usted quiera a esa parte, pero está determinando la forma en la que nosotros llevamos fruto. Y se define: yo soy la vid, yo soy el árbol, yo soy el tronco, y todo lo que está en mí
es lo que ustedes necesitan para desarrollarse y llevar mucho fruto. Amado, tú para llevar fruto, para servir al Señor y que ese servicio se convierta en un sacrificio vivo para Él y podamos llevar mucho fruto, no necesitas de nada externo a Cristo. Todo lo que tú necesitas para servir y dar fruto está en Él. Por eso Pedro establece la realidad como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder en Cristo Jesús. Todas las cosas. No hay cosa que tú necesites para dar fruto que no esté en Cristo. No necesitas buscar asuntos externos, no necesitas buscar nada afuera. Lo que tú necesitas como pámpano para servir y dar fruto abundante al Señor está en Cristo Jesús, y es en comunión con el Hijo donde tú te nutres, donde tú obtienes todos los elementos espirituales que necesitas para ir y dar mucho fruto. Y amados, esto es un asunto natural. Cuando la rama está metida en el tronco, tú no le tienes que exigir que dé fruto. Es natural en ella dar fruto. Cuando la iglesia está en Cristo y permanece en Él y puede mantener comunión con Él permanentemente, dar fruto está inherente a la vida que portas. Es natural por en quien tú estás puesto. Amén. Así que, amados, Jesús sigue expresando esta realidad y en el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo la iglesia puede expresar la mayor, valga la redundancia, expresión de gloria? ¿Cómo puede darle la iglesia a Dios el Padre la mayor expresión de gloria? Es llevando fruto. Es cuando nuestro servicio se vuelve trascendental en la obra y el reino de Dios que podemos llevar mucho fruto. Y ese fruto permanece y ese fruto es agradable. Y lo que va a pasar, dice Jesús, con esos pámpanos que dan fruto, es que entonces ellos serán limpiados y van a dar más fruto. Tendrán toda la disposición para seguir dando muchísimo más fruto. Y en esto es glorificado mi Padre. A Dios le está dando toda la gloria es cuando nosotros llevamos fruto como resultado de estar en el Hijo. Y nada que nosotros hagamos fuera del Hijo le da gloria a Dios. Nada. Todo lo que exalta a Dios, honra a Dios y le da gloria a Dios está en el Hijo Jesucristo. Ayer considerábamos esta realidad. En 2 ocasiones el Padre determinó esta verdad diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el único en el que el Padre recibe toda la gloria y está plenamente complacido es en el Hijo. Y da gloria plena al Padre que tú des fruto cuando es resultado justamente de tu vida adherida a la vida de Cristo, cuando tienes esa comunión con el Hijo, cuando permaneces en Él y llevas mucho fruto. Amados, nuestro servicio al Señor y esta realidad de llevar mucho fruto nunca es obra de nuestra buena intención. Eso está bien, pero no parte de allí. Nunca es por lo bien que nos sintamos hoy. Nunca es
por asuntos humanos, nunca es por asuntos emocionales. La trascendencia de nuestro servicio es porque hemos tenido y estamos expresando comunión con el Hijo Jesucristo. Amado, yo quiero invitarte a que justamente si te has sentido agobiado, cansado, en algún momento con ganas de renunciar a todo y decir, no, ya no, esto ya no va más, quiero invitarte a que puedas participar de la comunión, porque por naturaleza la tienes, porque por vida divina la portas, pero la iglesia necesita empezar a participar de esa comunión. El apóstol Pablo lo estableció de esta forma: el que se une al Señor, que se vuelve con Él. Un espíritu es con Él. Cuando naciste de nuevo, tú te volviste un espíritu con Él. Por lo tanto, de forma natural, tú tienes comunión con Dios. Lo que la iglesia debe empezar a hacer continuamente es a participar de ella, expresándola en todo lo que hace. Y esa comunión, esa realidad de poder permanecer en Él y que Él permanezca en ti, te va a llevar a que des mucho fruto. Nunca el primer llamado de Dios es a servir, es a participar de su comunión, porque en esa comunión está el éxito de nuestro servicio al Señor. Pónganse de pie, oramos y finalizamos este tiempo expresando esa comunión con el Señor.